27. Y a esta hora, Juanpa, nos vamos a Buenos Aires para conectar con Juan Carlos Cortés, que estuvo alrededor de toda la movida de la América de Cali en Copa Sudamericana, pero ahora sigue recorriendo, mi querido Juanca. Sí, sigue de rojo. ¿Dónde anda, Juanca? Hola. Hola compañeros, estoy aquí en cancha de Independiente, estamos tratando de recorrer los estadios del fútbol argentino porque hay una cantidad de historias especialmente de los nuestros. Yo me encuentro con Mari, jefe de prensa de Independiente. Mari, recién me contabas sobre el Palomo Zuriaga. ¿Qué se acuerda del Palomo? Bueno, el Palomo para nosotros es algo especial porque bueno, un día me tocó que estaba don Pedro Iso y me mandó a buscarlo porque se le había perdido en la sede, porque había llegado tarde y tenía que ir a la pretemporada y bueno, lo tuve que ir a buscar por toda la sede y estaba mirando a los chicos en la pileta de natación que tenemos ahí en la sede social. Pero bueno, esas historias con el Palomo, y le gustaba el mate en taza, que siempre nos pedía eso, a él el mate nuestro, popular, él le decía mate en taza. Y él tenía una taza para él únicamente en la sede y bueno, todos le preparábamos el mate en taza. El Palomo sigue siendo muy recordado aquí, ya han pasado muchos años desde lamentablemente su fallecimiento, pero es muy hermoso incluso para nosotros como colombianos ver que tanto tiempo y aquí sigue siendo un ídolo, un referente, sí, ¿no? Siempre va a estar en el corazón del hincha de Independiente, sí, lo recordamos siempre con mucho cariño. ¿Y se portó bien por acá o no? Muy bien, era muy compañero era, sí. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, son de esas cosas, de esas remembranzas que se tiene aquí de nuestro fútbol, también por acá pasó Farid, bueno, y esperaba un segundo que faltó, sí, Farid Mondragón. ¿Qué recuerda de Farid? Bueno, Farid también, Farid es muy buena persona, excelente con nosotros. Antes nos veíamos más porque los jugadores cobraban en la sede, iban a cobrar, ahí ahora bueno, se hace a través de los bancos, ¿no? Pero sí, siempre lo veíamos y él venía a saludar uno por uno a los empleados, ¿no? Era muy buena persona. ¿Alguna anécdota que recuerde de fútbol de Farid? No, miles hay de Farid, pero no, ahora no me vienen a la cabeza. Y bueno, son muchas cosas aquí definitivamente. Lo más importante es que tienen ese buen recuerdo de los nuestros, de Farid, del Palomo Zuriaga. Estamos recorriendo aquí justamente la cancha de Independiente, la están podando en este instante, pero bueno, queríamos remembrar simplemente ese tipo de cosas de los nuestros aquí en el fútbol argentino. A Uzuriaga, se viene Uzuriaga. Me pregunto si nace el segundo gol en esta jugada. Ahí está Uzuriaga, a ver si nace acá, sí, ¿no? Colombiano Albeiro Uzuriaga definió un fenómeno el negro. Independiente 2, Huracán 0. Se mencionan al Palomo y se vienen gratísimos recuerdos de uno de los jugadores colombianos más extraños. Yo digo más extraños porque él era un niño grande. Cierto. Sí. Él era un niño grande, una persona que a veces era difícil definirlo. Porque no sabía cuándo, de verdad uno no sabía cuándo estaba hablando en serio. Sí, cómo leerlo. Sí, no sabía cuándo estaba hablando en serio o cuándo estaba en su etapa de niñez. Y así lo entendían y lo interpretaban en Independiente. Pero cuando hablaba en serio, hablaba en serio. Por ejemplo, fuimos con el Negro Perea a transmitir un partido Huracán Independiente que daba paso a una semifinal, creo, o algo de Supercopa. ¿El de la goleada en Avellaneda, don Javi? Es que, ¿El 4-0? Creo que sí, fue el 4-0. Creo que se definía el campeonato, era última fecha del campeonato. Huracán venía primero, Independiente segundo, un punto. Lo que pasa es que si ganaba Independiente lo superaba y lo terminó haciendo con creces, ¿no? Le ganó 4-0. Y había una oferta de un programa futbolero en la noche muy famoso, el que manejaba Macaya Márquez. Daban $1 millón a Independiente, a todo Independiente, para que se fueran
a ese programa exclusivo sin hablarle a nadie. Fútbol de primera, don Javi. Fútbol de primera. Claro. Fútbol de primera. Y entonces ese día ganan, obtienen título. Y nosotros, con el afán de una entrevista para en aquella época yo estaba en el noticiero 24 horas, para el noticiero 24 horas, y ruegue y nada, no señor, no, el capitán de campo era Isla, me dijo, nadie habla, claro, absolutamente nadie, porque la plata es palposo. $1 millón era un billete largo en esa época. Bueno, hoy también todavía, es largo. Claro, hoy también es largo, pero un billete largo. Si quiere, guardamos silencio. Y entonces el Palomo va donde Isla y dijo, pues yo voy a hablar con mis colegas. Con mis compatriotas. No me importan los colegas de ellos aquí en Argentina. Yo no voy a hablar sino con los colombianos. Y a eso sí no voy a renunciar. Yo quiero contar a mi país. Yo digo que fue más la gestión del negro Perea. Pues, yo qué peso iba a tener, no tenía ningún peso. En cambio Perea era todo un personaje en Colombia y en Argentina, cuando llegó a Argentina. Y el negro Perea fue el que le dijo, hermano, nos vas a hacer venir. El negro no tenía velas en el entierro. Yo tenía que hacer el informe para 24 horas y me tocó la entrevista. Gracias al Palomo Usuriaga. Yo le hice una entrevista, un reportaje exclusivo con el título al Palomo Usuriaga, y fue el único que se reveló a la cúpula que manejaba el camerino de Independiente y que tenía vendido el producto en la celebración, porque iban a llegar allá al estudio a celebrar el título. Así se manejaba eso en el fútbol argentino. Ya no ocurre tanto, ¿cierto, Juanjo? No ocurre nunca más. Se competía con billete, con chequera. Sí, lo que generó fue que se entró en toda una etapa y que duró bastante, hasta el año 99-2000 fue torneo sin competencia, así con fútbol de primera el que contaminó el mercado, porque ya después se llegó a un punto en el que los jugadores no te daban entrevistas si no era por billete. Y bueno, entonces es como que el ejercicio periodístico estaba muy espeso, muy difícil, hasta que se tomó la decisión de no pagar más. Y bueno, el que te da la entrevista te la da porque quiere y no porque le tengas que pagar. Título, usted que está acostumbrado ya a campeonatos, Albeiro. Sí, creo que para mí es bastante importante. Creo que una vez que yo salí de Colombia, salí con la esperanza de triunfar. Gracias a ellos los que me animaron. Creo que para ellos, a toda esa gente le digo el triunfo y por eso te digo que significa mucho para mí, porque lo luché. La verdad es que lo luché y tenía la aspiración de triunfar en Argentina, así que en 4 meses ser campeón para mí es bastante importante. 18 de junio de 1994. Pero ese no es el de Juan Pablo. No, es el papá de Juan Pablo. El papá de Yo Juan me Pablo, confundí. Sí. Para que veas, sí. ¿Cómo la consiguió? No tenía ningún peso, ni en el bolsillo, ¿cierto? Ni en el bolsillo. Compitiendo con el $1 millón que daba yo me asusté toda. Exactamente, para que se dé cuenta. Fútbol de primera, $1 millón. Y nosotros fueron si $1 millón de ruegos con Perea de padrino. Y aquí exactamente el millón de ruegos. Pero si se los pagaron a ellos o ahí se cayó la negociación. No, porque no le hablaron a los periodistas argentinos. Locales. Exacto, la garantía era la cláusula era argentina. Es que me hicieron entrar al camerino. Campeonatos, Albeiro. Me hicieron entrar al camerino. Sí. Me hicieron entrar al camerino, cosa que nadie se pegara de la entrevista afuera, porque estaban todos los medios argentinos esperando las declaraciones de los jugadores de Independiente. Claro. Que en esa época era Independiente. El rey de copas. Claro. Exactamente, el rey de copas. Después de eso ese año ganó Supercopa en el 94 y Supercopa en el 95 con Albeiro Usuriaga como goleador y figura. Bueno, qué bueno que mantengan presente al Palomo Usuriaga ahí en Independiente, el equipo de Garnero, de Gustavo López, de ¿quién más estaba ahí? Estaba Pascualito Rambert. Estaba Luis Islas, estaba Pascualito Rambert, estaba el Morrón Rochen, era uno de los marcadores centrales. Bárbaro. Un gran equipo. Sí, un gran equipo. Bueno, ahí tiene pues, Jerry, recuerdos. Recuerdos tan bonitos, los recuerdos. Vamos a ver, ¿qué recuerdos nos deja usted con su participación hasta ahora? Una señora dice, doctor, me siento mal, todo me da vueltas, además me arde el corazón, decía ella. Me arde el corazón. Y le dice, mire señora, primero no soy doctor, soy cantinero. Segundo, usted no está enferma, está borracha. Y tercero, no le arde el corazón.
sino que tiene una pucheca en el cenicero. Sí. Sí. Qué fuerte. Pasa de esa cosa. Uy, qué dolor, ¿cierto? Sí, qué dolor. borrachera. Hacemos una pausa. Regresamos en segundos. Blog Deportivo. Tenemos programa. Nos queda programa 347.